capítulo 4, que dice, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La Constitución dice que todos los seres humanos fuimos creados iguales. Esto es algo, desde el punto de vista político, relativamente fácil de comprender. Pero lo que nos dice nuestra realidad es que no somos idénticos. Nosotros todos somos hijos e hijas de Dios y todos estamos en camino de una sola meta, que es glorificar a nuestro Padre Celestial, pero tenemos diferencias. Y esas diferencias, dice el apóstol Pablo, que tenemos que aprender a caminar con ellas y a entenderlas, sabiendo que somos completamente diferentes y que sin que éstas provoquen un conflicto. Entonces caminamos hacia la meta, que es Cristo. Todos nosotros un día conocimos al Señor y de verdad que para nosotros es muy emocionante ver a alguien que recibe a Cristo y que va a empezar una nueva vida. Y después pasan cosas que uno piensa si realmente, como mencionábamos hace un rato, durante la cena, que si realmente hemos o no comprendido la vida cristiana, porque vamos hacia ese lugar, hacia esa misma dirección, que es todos hasta la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero pues pasan muchas cosas en el camino, y la palabra de Dios dice inclusive pues que si no hablamos nada más del desarrollo individual, sino del desarrollo colectivo, porque el desarrollo individual es muy susceptible de ser mal interpretado y mal calificado. Es decir, yo me comparo conmigo mismo y yo mismo me digo que soy el mejor, ¿no? O si me comparo conmigo mismo me puedo decir que soy el peor. Pero entonces el apóstol Pablo dijo a Timoteo, tú pues sé ejemplo, ¿a quién? A los creyentes. A los creyentes. Eso es muy interesante, porque no ejemplo al mundo, donde obviamente saldríamos muy avanzados con el mundo. Pero Pablo dice, sé pues ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra, en espíritu, en fe, en pureza, y dice muchas cosas donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que Dios está interesado en el desarrollo de la iglesia en los términos colectivos, que tenemos que avanzar y tenemos que llegar a la meta todos juntos. Y en ese proceso, dice el apóstol Pablo aquí, pues ojalá fueran todos humildes y mansos, pero habrá momentos en que ustedes tendrán que soportarse con paciencia. Esa palabra, soportarse, la mejor traducción para nuestra vida social es la palabra tolerancia. El diccionario dice que la palabra tolerancia es la disposición de reconocer y respetar las creencias o las prácticas de otras personas, aunque no coincidan con las nuestras. Qué tremendo, ¿no? Entonces este mundo es un mundo muy tolerante, pero nosotros venimos a la palabra de Dios y leemos y nos damos cuenta que me parece a mí que cuando Pablo dice soportándonos, no se refiere a ese tipo de tolerancia, a simplemente mirar a las personas y son distintos y, ¿sabes? Hagamos un pacto, dice, ¿no? Como Amanda Miguel, ¿no? Hagamos un pacto, tú no me tocas, yo no te toco, cada quien por su camino y felices, y cuando nos veamos por la calle nos decimos adiós, ¿verdad? Pero una cosa es decirse adiós
otra cosa es abrazarse y convivir. Entonces creo que la palabra de Dios no se refiere a eso. Nos manda de hecho a ser mucho más que tolerantes. Cuando la palabra de Dios habla de soportarnos, en realidad está hablando de una tolerancia que va un paso más adelante de lo que el mundo. En realidad lo que el Señor está diciendo, lo que enseña en su palabra, Mateo capítulo 22, es que nos amemos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, amarás a Dios, pero el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el concepto de tolerarse en la iglesia. O sea, no se trata de simplemente aguantarnos, sino a pesar de que esa persona tenga conceptos distintos a los nuestros e inclusive prácticas distintas a las nuestras, entonces podamos convivir. De hecho, la mejor ilustración, Efesios capítulo 5, que es precioso, que habla del matrimonio, me encanta porque la ilustración mejor de la relación de Dios el Padre con la iglesia es la relación del esposo con la esposa. Que esta señorita encuentra a un joven que no comulgan en muchas cosas. De hecho, sus familias son distintas. Unos son condes y otros son ¿qué es otra cosa, ¿no? No comulgan en esa línea. Pero sucede que la chica se enamora, o el chico, cualquiera de los dos, se enamora. Su educación es distinta. A uno lo educaron comiendo recto y firme, y a otro lo educaron que el que gane, ¿verdad? Dice, antes que se recupere tu hermano, hijo, tú agarras, ¿no? Y estamos educados así, y uno piensa, eso les garantizamos que esos dos se van a estar matando porque son dos mundos diferentes. Pero sucede que quien sea que es el más educado, mira a la otra persona no solo soportando esas diferencias, sino amándole. Y le ama, y entonces el amor hace, hermanos, usted no está para saberlo, pero el amor, dice 1 Corintios, soporta todo tipo de cosas. De manera que inclusive no sabía que este muchacho no se baña, especialmente en tiempo de frío. Dice él es como un osito, puede durar desde diciembre hasta marzo. El 21 de marzo, entrando la primavera, se baña. Y uno piensa, ¿cómo puede esa mujer vivir con él? Bueno, ahí hay una máxima divina que es el amor. ¿Verdad? No solo soportándonos, pero amándonos. Y usted ve, ¿verdad?, en un matrimonio, cómo es posible que esa persona pueda convivir con la otra si es tan insoportable. Porque usted no lo ama, o usted no la ama. Pero como la otra persona sí, entonces es posible llegar hacia otro nivel. Porque la Biblia, cuando habla del amor, habla de un amor sacrificial. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 16, algo que en la práctica a nosotros nos parecería total y absolutamente inconcebible, porque dice, en esto hemos conocido el amor, en que Dios es Él, que está ahí ese artículo, es Dios, o el Señor Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, usted sabe que esta es una clase de soportar o de amar llevada a un extremo. Yo estoy muy dispuesto de todo corazón a dar mi vida por mi esposa y por mis hijos. Y hasta eso de palabra. Todavía falta que uno esté en una situación real de dar la vida. No he tenido muchas ocasiones de demostrarlo, pero uno lo dice, sí o no, ¿verdad? Por nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces nos solicitan ayuda porque un señor tiene un hijo en el hospital y necesita sangre, algo tan sencillo como eso? Ni siquiera estamos dando la vida, pero no vamos, ni nos percatamos, ni siquiera
lo consideramos ir porque dice, pues cada quien por su familia. Y la Biblia dice, sí, que nosotros deberíamos, si es que hemos conocido el amor de Cristo, entonces deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por los miembros de la iglesia. Si una persona está dispuesta a dar su vida por los miembros de la iglesia, mi pregunta es, ¿qué otra cosa no estaría dispuesta a soportar por causa del amor por la iglesia? ¿Sí o no? Sí, sí, ya yo soy capaz de dar mi vida. Entonces también, ¿sabes qué? Discúlpame porque allá en el estacionamiento la hermana Juanita, que no sabe manejar, apachurró tu carro. Y entonces el hermano dice, no se preocupen, hermanos, son cosas materiales, ya lo arreglaremos, porque si yo estoy dispuesto a morir por la hermana Juanita, ¿qué no estaré dispuesto a hacer por ella? Oye, pero la hermana Juanita anda diciendo que tú eres gay. Y se dice, ¿cómo? ¿Cómo me vio? Dice, mira, la hermana Juanita ya se le va el avión, ya la hermana, ¿cuántos años tiene? No, tiene 40, pues también hay aviones tempraneros. Entonces ya la hermana está muy acelerada y dice lo que no le consta y habrá visto que un día fui amable. Déjenla, porque si yo estoy dispuesto a dar mi vida por la hermana Juanita, ¿qué no estaré dispuesto a perdonarle? Ahora si nos podemos pasar la mañana hablando de ejemplos de la hermana Juanita, pero lo bueno que ella no vino hoy. Eso es lo bueno. Pero no es el punto. Espero que captamos ya la idea. Dice la Escritura entonces en Primera de Juan, así hemos de demostrar que somos hijos de Dios, que verdaderamente somos hijos de Dios, cuando estemos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces hablamos de unidad. La unidad, les decía, no lo leímos ahorita, pero lo leímos durante la celebración de la cena, que nuestro Señor Jesucristo tomó tiempo en el Evangelio de San Juan 17 para orar por la iglesia. Le preocupaba a la iglesia que nos mantuviésemos unidos. Y el Señor no tenía en mente que usted y yo escondiéramos nuestras diferencias. O sea, no se trata de venir a la iglesia y fingir que no conocemos nada del hermano. No, sino que esas diferencias se traten con la misericordia de Cristo. Más adelante vamos a ver de esto, verá. Es más, miren, la iglesia es como un barco. Un barco, si usted lo ha visto, tiene muchos camarotes. Y en esos cuartos, en esos camarotes, entran 2 o 3 personas. Allá está el clima listo para ser ajustado y solo tienen que ponerse de acuerdo los 3. Pero el barco tiene una cubierta y en la cubierta salen todos. ¿Qué pasaría si en la cubierta, que sería la zona donde está el restaurante y donde está toda la demás gente, alguien de nosotros se empeñara en que se hiciera lo que a nosotros nos gusta? Pues obviamente ahí van a decirle, ¿sabe qué? Váyase a su cuarto y se aguanta, porque aquí en la cubierta todo es común. Entonces la iglesia se mueve la mayor parte del tiempo en la zona común. Estamos aquí para ser tolerantes, pero en una dimensión más alta, amándonos, entendiendo que los hermanos piensan diferente. De hecho, el ámbito mejor para ilustrarlo es el ámbito de la política. Ustedes no saben, por ejemplo, que don Raúl ya pactó con Morena el cambio, ¿verdad? Y Rolando está con Anaya. Y yo estoy con, ¿quién queda? Con Mitt. Así por el estilo. Y están diferentes. Eso es dando un ejemplo, no es cierto. En realidad, don Raúl está con Mitt, Rolando y así por el estilo. No sé, es lo de menos. Esas son las diferencias. Pero
la iglesia nos movemos les decía, en el ámbito más común, donde no podemos reclamar que se hagan las cosas que nosotros deseamos. Tiene que llegar un punto donde dejamos nuestras preferencias personales. Vengamos pues al punto de doctrina donde la iglesia se mueve. ¿Cuáles serían los puntos comunes de la iglesia? Sería, por ejemplo, uno muy importante sería la infalibilidad de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, no la contiene. Es la palabra de Dios, con todo lo que dice. Aunque tenga detractores, la infalibilidad de la Biblia o la inspiración divina de la Biblia es la palabra de Dios. Coincidimos. No hay, dice en el libro en la carta a los Hebreos, sin sangre no hay remisión de los pecados. Entonces la expiación, todos nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz, es algo en lo que estamos de acuerdo. Jesucristo fue completamente sin pecado, no hubo en él nada. Él muere como un pecador porque él quiso llevar nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero no porque él cometió pecado, absolutamente ninguno. En eso coincidimos todos. Nadie que está aquí diría: ah, pero Jesús sí fue un pecador porque, qué sé yo. No, ni me atrevo ni a decir, porque el Señor Jesús nunca hizo nada de eso. Y hablando de doctrina, ¿cuáles serían los puntos en los que no estamos de acuerdo o podemos no estar de acuerdo? Yo les voy a ilustrar, por lo menos entre mi persona y algunos ministros. Yo no sé si tengo diferencias con ustedes, pero con algunos hermanos, amigos míos y que yo quiero mucho, diferimos, por ejemplo, en el papel que desempeña la mujer en la iglesia, en el sentido que no tenemos aquí en Frater diaconisas, ni ancianas, ni eso. Tenemos ancianos y diáconos, tal como se enseña en el libro de los Hechos, en Tito y Timoteo, tenemos a este tipo de liderazgo. Entonces no compartimos la creencia de algunos de las profetisas y ese tipo de cosas, pero los amamos, no tenemos ningún problema. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en la preeminencia de la posesión de un don sobre otros. Es decir, alguien aquí tiene un don, el que se llame, entonces esa persona es superior a todos nosotros. No es cierto. Lo que la Biblia enseña es que el Señor reparte los dones a cada uno de nosotros. Y Pablo, en alguna ocasión que alguien quiso tratar como preeminente un don, Pablo les dijo: miren, la verdad, ya ni digan nada, porque yo ese don que ustedes dicen lo tengo más que ustedes y no ando presumiendo. Yo quisiera sobre todo que profetizaran, y en ese caso Pablo hablaba de que llenaran el evangelio con la palabra. Entonces dijo: no quiero nada de eso. Otro punto doctrinal, desde mi punto de vista, no primario, en el que no coincidimos con algunos hermanos, es el tiempo de la venida de Cristo. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Primero, pues nadie sabe, ni siquiera Jesús sabe. Dice: sino solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y Pedro dice: lo que sí sabemos que vendrá como ladrón en la noche. Así como ladrón en la noche, cuando menos lo esperáis, vendrá. No sabemos cuándo vendrá, ni tampoco el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Algunos dicen que será 3 años y medio luego de iniciada la gran tribulación. Algunos dicen que será al fin de la gran tribulación. Esa discusión lleva más o menos 500 años. Entonces yo lo que he hecho es que se sigan peleando. Yo hasta me moriré y no va a afectar mi salvación irme a los 3 y medio o a los 4. La verdad me da lo mismo. La única cosa segura que quiero es ir. ¿Y usted? También irse. Entonces, en ese sentido, no coincidimos, pero estas cosas pequeñas en las que no coincidimos son como una pequeña isla en medio de un continente de coincidencias. Tenemos muchas cosas que creemos iguales, como por ejemplo, Cristo es Dios. Dice Filipenses: el Señor Jesucristo capítulo 2, no estimó el ser igual a
a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo es Dios. Entonces hay cosas comunes, hay creencias básicas. Estamos hablando de la unidad. Y leo entonces otra vez el mismo texto del principio que dijo Pablo. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, y deben andar así, con humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo que mantiene unida a la iglesia? Dice, la paz. Romanos capítulo 14, versículo 19, dice, así que sigamos, Romanos 14, 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz, entonces, no destruye, la paz edifica. Si nosotros vamos a caminar conforme el orden de Dios, entonces buscaremos siempre promover la unidad y ayudar a otros a crecer igual que nosotros. Ahora, por la vida del Señor Jesús encontramos dos cosas. Uno, es muy importante que usted y yo seamos promotores permanentes de la unidad. Siempre. Que seamos factor de restauración y de unidad. Y segundo, es que por el ejemplo del Señor Jesús, Él utilizó como promotores de la unidad mayormente a personas que eran siervos de Dios. Es decir, casi siempre en la búsqueda del posicionamiento, la búsqueda de reconocimiento, de un título, de popularidad, de lo que sea, se sacrifica la unidad. Es decir, la vanagloria, el orgullo, la preeminencia no se llevan con la unidad. La iglesia está urgida de siervos. El Señor Jesús los mira y está mirando quiénes son las personas con un espíritu de siervos dispuestos a ayudar. Podríamos entonces decir que nuestra capacidad de cuidar y de promover la unidad de la iglesia está directamente relacionada con nuestra capacidad de servir. Entonces, eso es algo muy importante porque la gran mayoría de nosotros no nos percatamos de eso y vemos y concedemos a las luces mucho poder y mucha autoridad, pero Dios no. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, en el Evangelio de San Juan 13, si se acuerdan, dice la escritura ahí que el Señor estaba reunido con los discípulos y estos estaban teniendo Bueno, los discípulos tuvieron frecuentemente esto, no fue solo una ocasión. En alguna ocasión alguien, hasta por lo que leemos, probablemente le dijo a su mamá: mamá, ¿tú crees que a mí me gustaría sentarme a la derecha del Señor Jesús allá en el cielo? ¿Cómo no vas y hablas con el Señor para que Él me dé? Y ahí va la mamá, ¿no? Y dice: oye Señor, sería bueno darle a mis hijos un lugar. Los discípulos estaban constantemente en una condición desagradable a los ojos del Señor. En este caso específico, que probablemente más adelante lo veremos con detenimiento, ellos entraron a un lugar donde se esperaba que sus pies hubiesen sido lavados, pero nadie los lavó. Y entonces lo que pasó fue que los discípulos, su orgullo era tan grande que creyeron: ninguno de nosotros es la persona calificada, pero no en el buen sentido, para lavar los pies. Porque la persona que lavaba los pies era la persona de menor rango. El siervo más bajo era el que lavaba los pies. Entonces, como en esa ocasión no había, los discípulos simplemente se hicieron a un lado y el Señor observó eso. Y se nos olvida que cuando lleguemos a la presencia del Señor, lo dice la Escritura,
la palabra que Él nos dirá será: bien, buen siervo y fiel. Le decía, Dios está buscando siervos, personas que dejen la preeminencia y la grandeza y todas las demás cosas por un lado. Y si algún día le toca cumplir una función de ese tipo, la cumple con humildad, pero no le da importancia porque sabe que aún eso lo hace en condición de siervo. Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante, habla de que el Señor Jesús fue a la casa de un hombre que se llama Simón. Y dice que allí, en la casa de Simón, estaba con sus discípulos y llegó una mujer que nadie invitó. O sea, señora se invitó solita. Y por cierto, tampoco nadie la quería, porque esta mujer tenía mala reputación. Entonces llegó esta mujer allá y traía un frasquito de perfume, dice la escritura, un ungüento muy caro, y lo derrama en los pies del Señor Jesús y agarra sus cabellos y los limpia. Y para los que estaban allí pasó de noche. Inclusive no solo eso, sino que alguien se atrevió a decir que eso era incorrecto. Ya no deberíamos de invertir tanto en lavarle los pies a Jesús, híjole, hasta feo suena, ¿no? Y desperdiciar el perfume. Pero el Señor Jesús dijo, esta mujer ha hecho bien. Ahora, ¿por qué había hecho bien? Primero, ¿sabe usted? El apóstol Pablo dicta en la primera carta a los Corintios algunas reglas acerca de cómo debemos vestir o cómo debemos presentarnos los seres humanos delante de Él. Y habla de la mujer. Y dice que a la mujer se le dio dado su cabello como un velo. Es decir, que para los tiempos bíblicos el cabello se consideraba como la gloria de la mujer. Eso era toda su majestad se manifestaba en su cabello. Pero qué interesante que dice la Biblia que ella agachó sus cabellos y limpió los pies de Jesús. Es decir, que ella estaba razonando: toda mi gloria, para lo único que sirve, es para lavar los pies de Jesús. Toda mi grandeza, todo mi reconocimiento, es su única razón de existir, es lavar los pies de mi Señor. Si nosotros no entendemos que Dios nos ha dejado ser a usted ese preeminente abogado o médico o comerciante con tanta grandeza y tanto reconocimiento, mientras usted no entiende que la única razón de su gloria es para limpiar los pies de Jesús, no ha entendido nada, absolutamente nada. Y segundo, los que estaban allí dijeron que eso no era trascendente, que inclusive era un desperdicio. Pero Jesús dijo: esta mujer lo que hizo fue prepararme para mi sepultura. Así que a partir de hoy todas las generaciones hablarán lo que ella hizo. Entonces, si usted si obviamente todos como hijos de Dios nos colocamos en la dimensión bíblica y usamos nuestra gloria para servicio de Él, al Señor no le importa que los demás no tomen en cuenta lo que usted hizo. Él va a hacer, Él se va a encargar que durante siglos se recuerde todo lo que usted hizo. Hasta el día de hoy recordamos, por ejemplo, los actos de Martín Lutero. Cuando él tenía tantos privilegios, decidió servir al Señor y hasta hoy se siguen hablando. Las vidas de algunas personas se olvidan muy pronto, pero otros con acciones pasan años y años. Nosotros aquí en la iglesia tenemos solo un caso tan fuerte así de
de la huella tan profunda que dejó en la vida de la iglesia. Este es el caso de Erich Pollens. Han pasado casi 25 años, no sé las cuentas, sí, más o menos 25 años, y el recuerdo y el peso de su ejemplo y de su servicio todavía sigue entre nosotros. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. La capacidad que yo tengo para promover la unidad, para generar unidad, está directamente relacionada con mi capacidad de servir. Si no servimos, no servimos. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Lucas habla de todo lo que Jesús hizo, pero los Hechos hablan de lo que la iglesia hizo y de lo que el Señor espera que nosotros hagamos también. Y si usted revisa Lucas, el Evangelio de San Lucas, va a encontrar que vez tras vez la Biblia habla de Jesús y de Jesús y de Jesús y de Jesús. Con lo que nosotros podemos concluir que la fórmula para lograr la unidad en la iglesia es mientras que Jesús tiene la preeminencia en todo. Nadie de nosotros, absolutamente nadie de nosotros, tiene ni así de reconocimiento cuando se presenta al lado de Jesús. ¿Cómo fue la relación de Jesús con el Padre? Porque en el Evangelio de San Juan 17 que leímos dijo que sean uno como tú y yo. Tú y yo. Entonces, nos dicen a nosotros, algo que a mí me llena de satisfacción, aunque nos meten en camisa de 11 varas, porque nos preguntan, a ver, espérenme, ¿Jesús es Dios? Sí. Entonces no era hombre. Sí. Entonces no era Dios. Ay. Déjenme decirle algo. La divinidad de Jesús es indiscutible. Su unidad con el Padre es inexplicable. Tan preciosa es la unidad de Jesús con el Padre que es tan inexplicable. Es decir, nosotros, la línea divisoria es tan pequeña que no la podemos explicar. Y bendito sea Dios que no la podemos explicar. Solamente creemos porque Jesús lo dijo: yo y el Padre uno somos. No hay manera de distinguir la diferencia. Si Jesús es la preeminencia en nuestras vidas, entonces va a llegar un momento en que la unidad de la iglesia va a ser así. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros podemos saber que Jesús tiene esa preeminencia en nuestras vidas? Pues leyendo las Escrituras. Él dijo, primera de Juan 4:1, dijo Jesús: si alguien de ustedes ama a Dios, dijo, ame también a su hermano. Esos son sus mandamientos. Si alguno de ustedes ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fueron de las pocas veces que él dijo, esta es la evidencia: si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Es decir, que la meta de la iglesia debería ser: mi hermano y yo uno somos. Dios, entonces, lo dice la misma Escritura, no es Dios de confusión. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de confusión. Si hay confusión, entonces no es de Dios. Si hay confusión, viene del Averno, porque Dios no es Dios de confusión. Hay una fórmula para lograr la unidad. Dijimos, esta es Cristo.
Si no estamos logrando la unidad, lo más probable es que la fórmula fue contaminada. Y el Señor Jesús habló de eso en Mateo capítulo 16. Eso lo catalogó él como la levadura de los fariseos. Mateo 16, 6, si lo quiere anotar. Así le llamó, la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Esas son opiniones que brotan de corazones obstinados, opiniones que no tienen ninguna intención de edificar la vida de la iglesia. Siempre que se provoca este tipo de confusiones, el Señor catalogó este tipo de argumentos como levadura. Dice, levadura que lo que hace es que leuda la masa. Y nosotros tenemos que ser muy fuertes porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de maldad en las regiones celestes. Y no estamos en un debate para decir, oiga, esto que le dijo fulano no es cierto, o sí es cierto. No estamos en un debate. Y la iglesia tiene que luchar, tiene que mantenerse firme, confiando en que Dios es quien hace los arreglos. Romanos dice, en cuanto, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. 18. 12, 18. Ok, 12, 18. Estén en paz con todos los hombres, si es posible. Y luego dice, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es tremendo. Entonces la iglesia tiene que mantenerse así. El enemigo siempre, no es la primera vez, siempre ha tratado de tocar los núcleos de unidad de la iglesia. Siempre. Hablamos inclusive del círculo más cercano a nuestro Señor Jesucristo, que son sus discípulos. Y cuando el Señor, si regresara usted a Juan 17 que leímos hace rato, verá usted, a ver si todavía lo tengo abierto, sí, aquí tengo donde dice, yo estaba con ellos en el versículo 12 y los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Y mire que dice, y ninguno de ellos se perdió, sino, en conclusión, ¿se perdió uno, sí o no? Sí. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Pero para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Entonces hay, le decía, elementos contaminantes de la unidad de la iglesia, que es la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos eran las opiniones que nacen de corazones aberrantes, orgullosos, hipócritas, porque el Señor Jesús se lo dijo más de una vez a los fariseos, ¿no es cierto? Ustedes son hipócritas, porque les ponen una cara a la gente y otra cosa hacen en lo oculto. Entonces, hacen eso. Es muy importante que ustedes sepan que para nosotros, o para mí, mejor dicho, las instituciones, como hablamos de la iglesia, los grupos de ancianos, los grupos de diáconos, el cuerpo de liderazgo, de ministerios, etcétera, todos estos son necesarios para la vida de la iglesia.
Pero eso no hace que la iglesia se convierta en una democracia. La iglesia es una teocracia. Es difícil de aceptar, es difícil de explicar, pero sigue siendo la verdad. La iglesia es una teocracia. La iglesia tiene que permanecer en esto. Es el modo de vida que Dios le dio. No nos manejamos por qué opina la mayoría. Si así fuera, hacía tiempo que la iglesia habría desaparecido. Por eso, hermanos, para Dios no es importante lo que usted hace, sino cómo lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Qué le mueve a hacerlo? ¿Qué le impulsa a hacerlo? Había un hombre, hijo de David, que se llamaba Absalón. Ese Absalón se paraba ahí en la puerta del templo. Dice la Biblia que cada qué día lo hacía. Dice, todos los días lo hacía. Se paraba ahí en la puerta del templo. Su papá estaba ya dando consejería y Absalón le decía a la gente: no vayas con él para que te dé consejería, porque no sabe. Yo sí sé, yo sé, soy misericordioso, yo te quiero, yo soy compasivo, yo soy. Y dice la Escritura, y haciendo esto todos los días, apartaba el corazón de la gente de su padre David. El espíritu de Absalón es un espíritu que siempre va a tratar de trabajar en la vida de la iglesia. Es nuestra decisión escuchar o no, darle crédito o no. Por eso es que tenemos que estar nosotros, como dice la Escritura en Efesios que leímos otra vez, que debemos estar sumisos, debemos soportarnos, debemos ser pacientes unos con otros, de modo que la manera de yo propiciar la unidad en la vida de la iglesia sería que yo les sirva a los otros ministerios, porque eso fue lo que el Señor dijo. Marcos capítulo 10, versículo 44 dijo: si alguno de ustedes quiere ser el primero, si le gustaría estar arriba, si le gustaría realmente la preeminencia, ¿qué dice? Debería ser siervo de ¿quiénes? De todos. Y entonces regresamos, decía la historia que mencionamos poquito al principio. Evangelio de San Juan, capítulo 13. Ahí dice la Escritura que el Señor Jesús llegó con sus discípulos y les dio quizás la lección más grande de un siervo, porque tomó una toalla, en lugar de tomar una posición de autoridad, tomó la toalla para hacer el trabajo que debería hacer el siervo más bajo. Como les decía, en esos tiempos tenían que el anfitrión tenía que contratar a un hombre o a una persona, no sé si contrataban mujeres también, pero el caso es que contrataban a una persona y que le denominaban especialmente el encargado de bañar los pies, y lo hacían, pero en este caso no había alguien. Ahora es importante hacer el contexto de eso, porque en los tiempos de Jesús las calles eran de tierra. Si acaso en aquellos tiempos pudimos encontrar un poquito de empedrado, pero no pavimentos, no existían en ese tiempo. Entonces había nada más tierra, así que había mugre, había todo lo que se pueda imaginar, considerando que los medios de transporte pues tampoco eran vehículos, eran camellos, vacas, mulas, caballos, y los animales tiraban su excremento por toda la calle. Tampoco había ayuntamiento, ¿no? Entonces la gente iba y pisaba el excremento, pero no les importaba porque esa era la vida normal, y fueron a esa reunión. Qué tremendo, porque los discípulos
venían dos cochinos de excremento, de tierra, de sudor, y entraron en este aposento, y de acuerdo a la costumbre, ellos no se sentaban en una mesa como nosotros, ellos se acostaban en unos cojines y literalmente extendían su cuerpo, y donde terminaba uno empezaba el otro. Quiere decir que se acostaban en esos cojines y en la cabeza de Pedro estaban los pies de Juan llenos de popó, y porque se quitaban los guaraches. Ya sea usted da una idea de aquel cuadro. No se antoja, ¿verdad? Lo bueno que hace rato que desayunamos. Entonces el mal de los discípulos está aquí, que estaban así y era evidente que tenían esta peste aquí a un lado, pero no dijeron nada, porque si decían algo probablemente se tomaría como que el primero que hable es el que los lava, ¿no? Ya que te diste cuenta. Así que se hicieron los que no sabían, pero ahí estaban en este olor tan desagradable. Y vino el Señor Jesús y trayendo eso a nuestra época. No podemos nosotros ignorar la peste del que está al lado. Ya sabemos, es tan evidente. Lo que tenemos que hacer es tomar la toalla y venir y servir a esas personas, porque el espíritu de la unidad está muy relacionado con el espíritu de servicio, y la única manera de quebrantar la línea de la falta de unidad es a través del servicio. El Señor Jesús vino siendo el invitado especial, prepararon para Él esa comida tan rica, era para Él, y los vio y les dijo: ¿saben qué? No. Y agarró a Pedro y le empezó a lavar los pies. De por sí los discípulos ya sabían quién es el que habla de ellos. El que habla siempre es Pedro. Hay que esperarnos a ver qué dice. Y Pedro riega la sopa, porque le dice: Señor, no me lavarás los pies. Fíjense hasta dónde va el orgullo. El orgullo tiene dos facetas: la faceta de no servir, pero también la faceta de no dejarse servir. Entonces dijo: no me lavarás los pies, hasta que Jesús le dijo: bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Así que el Señor Jesús le puso un 4, ¿verdad? Y Pedro dijo: entonces báñame todo el cuerpo, para que estés seguro que voy contigo. El Señor Jesucristo le dio una lección a Pedro y al resto de los discípulos que nunca olvidaron. Esa es la ruta que nosotros queremos tomar. Pedro ya había tenido una ocasión donde Pedro sí quería al Señor, lo quería mucho. Y una ocasión que vinieron para prender al Señor Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un muchacho, enojado porque estaban queriendo lastimar al maestro. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, guarda la espada, porque el que ataca con espada, a espada morirá. Deja que sea así. Si Pedro es el que estuvo en medio de estas dos experiencias, entonces el Señor Jesús le enseñó que era necesario que dejara la espada, pero que tomara la toalla. Servir a nuestros hermanos. El símbolo del reino de Dios para siempre será una toalla. Y Jesús dio su vida por la iglesia, y nosotros hemos de seguir el camino de Jesús. Hermanos, la iglesia es el deseo de Dios, fue el deseo de Dios y será el deseo de Dios. El Señor Jesús, dice Filipenses 2, vino para fundar una iglesia. A eso vino, se hizo hombre, se humilló para fundar una iglesia.
Lucas 19 dice, a eso mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su razón de ser. Apocalipsis dice, no se halló nadie que podía abrir el libro, pero dijeron, he aquí el Cordero de Dios, Él puede abrir el libro. En toda la Biblia encontramos un contexto de sacrificio y de disposición por la iglesia, porque fue y es y será su sueño. Mirará a la iglesia al fin de los días y dirá, finalmente llegaron. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amar a la iglesia, hermanos. Usted dice, ¿dónde está la iglesia? Bueno, eso es, yo sé, porque como la iglesia es un ente espiritual, es un ente físico también, hay veces que es complicado, pero le voy a decir algo, es tan fácil como eso. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la raíz de la palabra prójimo es próximo. Es decir, esa persona que está a su lado. Ellos son la iglesia. Es el llamado del Señor Jesús es a eso, a que usted ame a esas personas, a que procure la unidad con ellos y decirles, hermano, estoy contigo, siempre voy a estar contigo. Así que yo le pido que usted mire, verá, y si no le gusta, dice, ay, Chihuahua, ¿de veras dice usted que es la iglesia? Mire a su izquierda y derecha, por favor, si puede. Los que tienen solo izquierda, pues solo izquierda y derecha nada más, ¿no? Para que vea usted quiénes están allá. ¿Le gustó? No, no se trata que le guste. Abrácelo usted de todos modos. Te amo, hermano, te amo. Estoy contigo. Siempre estaré contigo. Cuando me necesites, aquí estoy. Búscame. Vamos a orar. Vamos a orar por como les dije hace un rato, su firmeza. Y en el nombre de Jesús, oramos unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús.